chiquillas y chiquillos, yo les diría que aquí obviamente independiente de la pandemia pasa, pero en realidad como que los tiempos de los fines de semana están mucho más ¿cómo se llama? Están más dirigidos a, eh, están más dirigidos a tener que estudiar, entonces uno de repente pierde situaciones que uno se puede como divertir o echar la talla con alguien o conversar, por último por chat, entonces como que se interrumpe mucho esa vida social que uno tenía habitualmente. Todavía recuerdo, por lo menos yo dentro de las Ricardito Aventuras, que cuando tocaba en una batucada, me acuerdo que había un día jueves que había salido una tocata fuera de Santiago con todos los gastos pagados para el Banco de Chile en esos momentos. Nos pagaban harto a cada uno de nosotros, como 20 lucas, por ir, carretear toda esa noche tocando y volver el día viernes con transporte incluido, con cabaña incluido, todo incluido. Comida, agua mineral, bebida, todo incluido. Y más encima nos pagaban. Pero esa vez yo no pude ir porque tenía una prueba el otro día y claro, hasta el día de hoy, cuando mis amigos se han juntado y hablan de esa aventura, claro, yo me la perdí por estudiar. Entonces, como que ahí está ese costo, así que tengan cuidado con que como uno echa de menos eso, claramente uno experimenta mayor tensión o estrés para estudiar. Pero ya vienen las vacaciones, así que allí mi último consejo tiene que ver con que hay sufrimientos con fecha de vencimiento. Y eso, ¿qué quiere decir? Que en el fondo, si ustedes rinden las pruebas como corresponden, van a tener unas merecidas vacaciones, ¿ya? Y por lo tanto, si las rinden bien, lo más probable es que ya terminan de dar una prueba y ya van a ir comenzando las vacaciones con cada asignatura. Entonces, hasta allí va a llegar su sufrimiento. No sé si alguno de ustedes, chiquillos o chiquillas, quiere comentar algo de lo que yo estoy mencionando antes de volver a retomar la materia de memoria, muy entretenida por lo demás. Voy a seguir comentándoles más cosas para analizar, lo vamos a pasar re bien acá. ¿Alguien que quiera decir algo, mencionar algo, opinar algo? Soy todo oídos. Y si no, no se preocupen. Gracias. Ahí va también, voy a enviar un corazoncito de mi parte para ustedes. Bueno, dos corazones en realidad. ¿Ya? Ahí van. Otro corazón. A ver, entendiendo que ustedes tienen otras asignaturas, pueden que hayan olvidado en alguna medida lo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada, vale decir el jueves pasado, respecto de que hay modelos explicativos o bien modelos teóricos de cómo es que funciona la memoria. El modelo más usado hasta el día de hoy corresponde a este modelo de Atkinson y Shiffrin de la década de los 70, que es muy usado en neurociencia o en general en diferentes tipos de disciplinas donde aparece la memoria como un proceso y donde se habla de que la memoria tiene tres grandes fases o tres grandes etapas por las cuales la información va circulando, ¿ya? Lo que habíamos visto que estas tres estructuras, ¿sí? La primera de ellas es la memoria sensorial, que tiene que ver con cómo, en este caso, nuestra memoria tiene la capacidad de almacenar durante un par de segundos todo lo que viene desde los órganos de los sentidos, vale decir lo visual, lo auditivo, lo gustativo, vinculado al olfativo y lo táctil, lo va, por cierto, como procesando este tipo de memoria. Y que si uno empieza a repetir o a repasar esa información, comienza a activarse y a aparecer lo que se conoce con el nombre de la memoria de corto plazo, que es una memoria que obviamente tiene un poco más de capacidad, ¿ya? Pero la gran característica que tiene esta memoria de corto plazo es que tiene la capacidad de guiar nuestro accionar en cada momento, ¿sí? Vale decir lo que yo acabo de decir, valga la redundancia, y que yo pueda recordarlo para poder hilvanarlo con otro comentario más, ya tiene mucho ya que ver con la capacidad que en este caso tiene la memoria de corto plazo, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, pero déjenme cambiar de este fondo que me incomoda el otro, ya perfecto, ahí sí.
Entonces, claro, cuando hablamos de la memoria de corto plazo, por lo tanto que tiene como un poco más de capacidad, me permite o nos permite guiar nuestra acción. Entonces, lo que yo estaba hablando, mi memoria de trabajo me permite volver a hilvanar lo que yo estaba diciendo. Si es que alguno de ustedes pregunta algo, yo voy a tener que echar mano a lo que es la memoria a largo plazo, pero lo voy a tener que traer acá a la conversación y voy a tener que ir articulando, por lo tanto, todo lo que estamos hablando. Entonces, en esa lógica, nos encontramos con que de una u otra forma, la memoria de trabajo está allí presente y nos permite guiar todo nuestro accionar, lo que estamos haciendo en el día a día, en el momento a momento, de tal forma de darnos, en este caso, y por eso se llama también memoria de trabajo, la capacidad de seguir haciendo cosas, de poder ir, entre comillas, trabajando en lo que estamos haciendo, ¿sí? Esta es un tipo de memoria que en lo que es Alzheimer se ve claramente interferida y donde lo que va pasando en el momento claramente va teniendo un impacto digamos, en las personas, porque en el fondo cuando la gente tiene Alzheimer, la memoria a corto plazo no está funcionando bien y por lo tanto toda la información que está llegando en este momento se diluye conforme avanza el tiempo, no alcanza como a quedar en la memoria de largo plazo, ¿ya? Habíamos visto la semana pasada incluso unos videos donde yo les mostraba el laberinto de brazos radiales de Olton, donde se veía de que las ratitas, o bien cuando era un laberinto artesanal y podía ser en este caso un hámster, cómo es que recorrían cada uno de estos brazos alargados donde había comida al final, para así ir midiendo si es que el hámster o la ratita tiene la suficiente memoria como para recordar por qué brazo estuvo y por cuál brazo no, ¿ya? Um, y la memoria de largo plazo, que merece un análisis bien interesante, claro, obviamente es el tipo de memoria en la que se alberga la información que tiende a durar más tiempo. Ya, esta información que de una u otra manera tiene que ver con sucesos biográficos importantes, o al menos no sé si llamarle como estadísticos, pero esta cosa que tiene que ver dónde uno estudió, cuáles eran los nombres de los amigos que uno tuvo en el colegio cuando pequeño. Obviamente, acá en la memoria a largo plazo se van guardando estas cosas. Sin embargo, también se pueden ir guardando en la memoria a largo plazo nuestras experiencias tanto agradables como también desagradables o bien dolorosas. En este tipo, por lo tanto, de memoria, nos encontramos con una interesante reflexión que es la que yo les quiero hacer ahora, que tiene que ver con el concepto de inconsciente propuesto por, en este caso, por Sigmund Freud, padre, en este caso, del enfoque psicoanalítico, ¿ya? Y esto es bien interesante. Eh, para Freud, ya, toda la información y toda la experiencia de las personas, en particular las dolorosas, eran recepcionadas o eran ubicadas o guardadas más bien en este caso, el inconsciente, ¿ya? Una estructura que si bien, no, digamos, el nombre de inconsciente, si bien no tiene una estructura cerebral donde pudiera estar, ¿ya? Lo cierto está en que el concepto de inconsciente, de una u otra manera, es bien usado por los psicólogos en general, ¿ya? Eh, Sin embargo, para otros psicólogos, ya que tienden a, en este caso, a seguir un ámbito más científico, en la lógica de que psicoanálisis no es considerado, o, digamos, como una intervención basado en evidencia, ya como que tiene muchas críticas de allí. Eh, la cosa es que, claro, la memoria de largo plazo es usada por estos psicólogos como un concepto para denominar estas experiencias que quedan guardadas. De hecho, muchos de los teóricos que adhieren a lo que es la memoria de largo plazo, que adhieren al concepto de memoria de largo plazo, tienden a, en este caso, a decir de que cuando la gente no recuerda algo, no es porque, digamos, no puede hacerlo, sino porque todavía no ha elaborado como la estrategia para recuperar esa información, ¿ya? Sin embargo, los psicoanalistas, a su vez, ¿hay alguien que tenga que prender el micrófono, que lo pueda apagar por el amor de Dios, antes que diga algún mal comentario esa persona que está con el micrófono?
Fernanda, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bajo esa perspectiva, nosotros nos vamos encontrando con que el psicoanálisis, por lo tanto, y lo inconsciente hablan de que los contenidos están allí y que en algún momento van a salir. En cambio, la memoria a largo plazo como concepto y que es utilizado por los científicos, psicólogos más científicos, van a hacer notar que no es que la información está oculta, sino que está disponible, pero hay que encontrar la forma, obviamente, como para poder evocarla. Y en general eso se puede hacer y se puede evocar. ¿Qué le diría yo a partir de todas las reflexiones que se han hecho? De que el constructo, el concepto inconsciente, no tiene, digamos, como una zona específica a nivel cerebral, ¿ya? ¿No? A diferencia de que la memoria a largo plazo ha sido situada y ha sido ubicada en determinadas zonas del cerebro y las que son responsables, pues, en particular del funcionamiento de la memoria, ¿ya? Sin embargo, es interesante ver de que el concepto, digamos, de inconsciente tiene una riqueza bien interesante que en la memoria a largo plazo como que cuesta encontrar. Y esto tiene que ver con que en las dinámicas inconscientes planteadas por Freud, los contenidos que están allí, de igual forma como energías, siguen interactuando, se siguen desarrollando, y por lo tanto, las personas pueden ir experimentando que cuando tienen que hablar de algo, se encuentra mezclado con otras cosas, ¿ya? Tiene, por lo tanto, un concepto, digamos, como una dinámica diferente cuando uno habla de los contenidos que residen guardados durante mucho tiempo, ¿ya? En cambio, digamos lo que es la memoria de largo plazo, como aparece como solamente como un receptáculo, como una caja en la que se guarda ya la información. Pero en esa lógica, ya como les comento, en la parte más bien científica, en general, muchos psicólogos evitan hablar del concepto de inconsciente y prefieren más hablar de memoria a largo plazo, ya por esta cosa asociada a la evidencia. Pero si bien, como yo les he comentado en otro momento, yo no soy psicoanalista, lo cierto está en que el enfoque integrativo subparadigmático, que es el enfoque que yo sigo, sí recoge obviamente los aportes desde el paradigma inconsciente y que claramente eh, tienen un efecto importante en el comportamiento de las personas. ¿Ya? Miren, les voy a dar como un pequeño ejemplo que no es menor y me van a entender. Miren, espero, por cierto, que no hayan pasado por experiencias de bullying, pero si yo les pido que recuerden un sobrenombre o los sobrenombres que ustedes les tenían puestos en el colegio, hay algunos que, por cierto, estaban contentos y felices, en este caso, o contentas y felices con su sobrenombre, ¿sí? La Yachi, qué sé yo, el Jota, qué sé yo, hay gente con sobrepeso que le dicen el guatón o la guatona y no les pasa nada, po. Oye gorda, ya como que no les causa problema. En cambio, a otras personas sí les molesta el haber recibido algún tipo de sobrenombre. Les molesta y les molesta mucho. Entonces, cuando uno explora esto, cuando uno les pide a las personas que cuenten cuál era el sobrenombre que tenían puestos en el colegio, claro, algunos lo recuerdan con más facilidad, otros como que empiezan como a pensar y después lo comentan, y bien hay otros que a su vez dicen que no lo recuerdan. Pero el hecho de no recordar, por eso es lo interesante de este concepto inconsciente planteado por Freud, no significa que esa experiencia no se esté mezclando con otra experiencia de forma interna, sino que todo lo contrario, sigue allí, a veces la autoestima de las personas cuando el sobrenombre no les gustaba, queda más dañada, ¿sí? Y que son cosas que no alcanzamos a ser conscientes, ¿ya? En cambio, en este caso con la memoria a largo plazo, lo toma como, por lo menos en la mayoría de la literatura, como un contenido nomás, ¿ya? Pero sin embargo, como les comento, el concepto de inconsciente le da un dinamismo mayor y más diferente, ¿ya? Y esto es muy similar al modelo que aparece acá, que es el modelo de Craig y Lockhart, que hablan de respecto de la profundidad, en este caso de la experiencia, y en esa lógica, si es que las experiencias son profundamente procesadas, lo más probable es que van a quedar grabadas en la memoria, en cambio las que son superficialmente procesadas, lo más probable es que no van a quedar registradas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay sobrenombres que aún no se dieron, ¿ya? Y por lo tanto, claro, a uno le dolieron esos sobrenombres y por lo tanto quedó más registrado.
En cambio hay otros sobrenombres que muchas veces no nos hicieron ni cosquilla y en realidad es como que no significó mucho. Oh, medio almuerzo me mandé. Que provecho, Joaquín. Me alegro que haya estado bien rico. Entonces, claro, bajo esta lógica, perdón, nos encontramos con que el procesamiento de la experiencia sí tiene que ver mucho con el tema de la memoria. Entonces, en esa lógica, el modelo de Craig y Lockhart hace notar eso con respecto al tema de la profundidad. ¿Ya? Luego, formas de medición. ¿Cómo es que se va midiendo la memoria? Aparecen en este caso, a todo esto, recordar, acabo de recordar que yo les había dicho que en el segundo bloque vamos a revisar la prueba, ya para que le comenten a sus compañeros y compañeras que en el segundo bloque vamos a ir pregunta por pregunta, revisando cuál es la alternativa correcta y así aclarándolas lo que son las calificaciones. En esa lógica, cuando digo que las notas pueden cambiar, es que obviamente las notas pueden subir, jamás bajar nunca, si es que yo he tenido algún problema con alguna alternativa de bajado la nota, la escala, nunca ha sido así. Así que para que les comenten a sus compañeros o compañeras que en el segundo bloque voy a revisar la prueba. Matías, levantaste tu mano, te escucho, soy todo oídos. ¿Había alguien antes que yo, si no me equivoco? Perfecto, déjame mirarlo. Gracias, gracias Matías. Catalina, gracias Matías. Catalina, te Ah, escucho. hola, profe. Gusto saludarte. Cuéntame. También gusto. Lo de la prueba, eso es que se acuerda que la clase pasada Sí, lo mandé tarde. Sí, no sé si sí, la sí, sí. revisó. Sí. No, déjame ver si es que alcanzo a revisarla en el correo, pero si no, lo que podemos hacer es que mientras yo la reviso, tú vas viendo si las alternativas son correctas o no, para que tú puedas ir estimando tu nota. ¿Ya? Si es que no la alcanzo a revisar. Que no tengo cómo revisar. Ah, no tengo cómo revisarla. Por eso. No, pues si tú abres tu archivo, yo voy leyendo pregunta por pregunta y ahí voy a ir dando las alternativas correctas. Y ahí, Ah, por lo ya. tanto, sí, pues entonces tú vas a decir, qué bueno que la tengo buena, ¡ay, qué bien! Buena, 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 ¡oh, qué mala! Buena, 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 ¡oh, qué mala! Ah, Y, no, ¡ay, pero espectacular! Ahí tengo la nota. Sí, hagámoslo así, pues vas me va, perfecto, vas a me va a corregir. mandar el, ¿cómo se llama? El trabajo. O lo veo con el, o sea, Con el el tuyo, con el sábado todavía tuyo. no. Sí, revisa con tu archivo, cuando vayamos leyendo Ah, ya, preguntas, ya. preguntas, Ya, ahora toma tu sí. Ah, no, archivo. ahora sí entendí. Ya. ¿Sí? ¿Me Gracias, entendiste? profe. Ya, Cata, no hay Sí. problema. Matías, te escucho, soy todo oídos. Profe, dos preguntas. ¿Esto lo estamos repasando de la clase anterior o esto lo estamos viendo nuevo? ¿Qué cosa? Lo de ahora de recién que mostró lo de la diapositiva anterior. No, lo que estaba hablando de los modelos era, siempre yo hago como un pequeño repaso de la materia para ir como retomando el hilo, pues. Así que ahora estoy empezando a ver las diapos nuevas. ¿A eso te refieres? Sí, y pues entonces como son nuevas, puede volver a la diapo anterior, que no alcanza a copiar el título. Sí, no hay problema. Que dice formas de medición. Gracias, ¿Sí? profe. De nada. Miren, fíjense lo siguiente. eh, Cuando uno habla de cómo medir la memoria, ya resulta de que en general el gran proceso que uno habla siempre es el del recordar, ¿ya? Vale decir esto de que si uno está mirando el mar y uno recuerda cuando, no sé, por ejemplo, lo que a mí siempre me llama la atención, y que lo que recuerdo siempre cuando voy a la playa, es que cuando veo a los niños jugando a la orilla del mar con sus baldes y con sus palitas, ¿ya? Yo recuerdo que también haber jugado cuando niño con palita y con balde y que en una fui a buscar, no me acuerdo qué cosa, al quitasol y cuando volví mi baldecito y mi palita no estaban. Y si bien siempre sospeché que me los podrían haber robado, la explicación más sensata ahí tiene que ver cuando el mar y alguna ola grande aparece y se lleva muchas veces los baldes y las palitas al mar. Entonces, siempre que estoy allí, y por ejemplo ahora con mi hija, cuando estamos a la orilla del mar también, claro, veo esta cosa de dejar los baldecitos y las palitas lejos de la orilla para que el mar no se las lleve. Y siempre los niños cuando están jugando ahí a la orilla y el mar se está llevando sus palitas, yo voy, se las rescato y se las paso y les digo que jueguen un poquito más arriba.
Entonces, claro, en el recordar involucra cuando uno trae información, digamos, al presente, ya de cosas que uno ha vivido. El reconocer tiene otro proceso. El reconocer involucra cuando yo estoy viendo cosas y tengo que ir viendo si estas cosas son correctas o no, coinciden con lo que tendría que pasar o no. Por ejemplo, cuando ustedes responden una prueba de alternativas, ya allí cuando ustedes están mirando las alternativas, ustedes no ocupan tanto el recordar, sino que ustedes ocupan más el reconocimiento, el reconocer, el que ustedes empiezan a ver la alternativa y ustedes dicen, esta es la correcta, esta es la respuesta que debería estar, porque lo que recuerdo de tal apunte, que tal apunte decía esto. Entonces uno logra distinguir allí, ¿ya? En cambio, por ejemplo, cuando uno hace una prueba de desarrollo, involucra que ahí, por cierto, ustedes tienen que hacer más un recordatorio, ¿ya? Pero en la alternativa en general uno va haciendo este tema del reconocer. Y finalmente, cuando hablamos del reaprendizaje, ya involucra de que muchas veces hay cosas que nosotros ya aprendimos, ya que hemos dejado de hacer en el tiempo, pero que cuando volvemos a hacerla nos toman un poco menos de tiempo, porque de una u otra manera ya existen dentro de cada uno de nosotros. Que es un poco lo que pasa cuando la gente va a examen, ¿ya? Por ejemplo, a examen me refiero como de la universidad, qué sé yo, y tienen que rendir el examen de una asignatura. Entonces, cuando tienen que rendir el examen de la asignatura y tienen que estudiarse toda la materia, la gente que no estudió, por ejemplo, para los ramos, qué sé yo, como que no estudiaba tanto, lo más probable es que cuando tenga que estudiar para el examen, ya obviamente va a tener que invertir más tiempo y más esfuerzo, debido a que lo que aprendió no quedó tan bien grabado, porque en el fondo no estudió bien. Ya, en cambio, por ejemplo, la persona que se esforzó durante todo el semestre y que no le fue bien en la asignatura, ya si tiene que dar el examen, lo más probable es que si estudió se va a sentar y la materia probablemente la va a entender más rápido porque lleva tiempo, en este caso, estudiándola o preparándola. Por lo tanto, el reaprendizaje involucra más o menos cuánto tiempo, en este caso, o el tiempo que toma en realidad el poder realizar nuevamente o el poder responder nuevamente un mismo tipo de prueba. Y por lo tanto se asume que mientras menos me demoro en el reaprendizaje, obviamente uno habla de que la memoria funciona mejor, ¿ya? En general, por ejemplo, algunos de los aprendizajes que siempre... Profe, ¿Sí? Dime. ¿el reaprendizaje se puede relacionar con la experiencia? Mira, qué buena pregunta, Isidora. El aprendizaje, ¿cómo es cierto si el reaprendizaje se puede asociar a la experiencia? Mira, ¿sabéis qué? ¿Por qué te digo que es tan buena pregunta, Isidora? Mira, te voy a decir una frase, ojalá si tenéis lápiz y papel la puedas anotar. eh, y la frase dice así, abre comillas, lo voy a decir en un tono solemne, la experiencia enseña, pero no obliga a aprender. ¿Qué crees que quiere decir esa frase, Isidora? La experiencia enseña, pero no obliga a aprender. Que en el fondo uno decide si lo toma o no. Mira, efectivamente, pues. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay cosas que nosotros tenemos que reaprender, ¿ya? Porque en el fondo estamos activando nuestra experiencia, ¿ya? Pero hay otras personas, en cambio, que teniendo las experiencias, no las usan, no las usan. Ya, mira, es como por ejemplo, a ver, qué sé yo, mira, es como un poco lo que hablábamos el otro día con un amigo, Apito, de cómo la tecnología, más que volvernos flojos, también la podemos utilizar en pro de ser más prácticos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, estábamos hablando esto de aprenderse los números de memoria, los números de teléfono de memoria, ¿ya? Y que claro, cuando nosotros éramos más chicos, como que teníamos que aprender los números de memoria porque andar con una agenda para todos lados era un cacho, digamos, andar con una agenda para todos lados, que si yo quería llamar por teléfono, antes no estaban los celulares, entonces uno tenía que colocar 100 pesos o 200 pesos en un teléfono público para llamar si es que uno estaba allí en la calle, ¿ya?
Pero resulta que ahora no, pues ahora estamos con el celular y tenemos los números allí, ¿ya? Y resulta de que con mi amigo hablábamos de cómo es que, por ejemplo, nos daba flojera guardar el número, po. Guardar el número, ya colocar el nombre de la persona ahí en el celular. Y hablábamos que en el fondo que no era un gran esfuerzo, si lo único que uno hacía era colocarse en el número de la persona, apretar los tres puntitos y guardar datos, ¿ya? Ese era el único gran esfuerzo que teníamos que hacer, ¿ya? Sin embargo, muchas veces por flojera no lo hacíamos. Entonces, claro, cuando uno dice ese ejemplo, claro, uno dice, chuta, ¿cuánto he aprendido respecto de esto? O sea, el guardar un nombre de una persona en un número no toma nada de tiempo y resuelve muchas cosas prácticas. Entonces, si yo tengo que llamar, por ejemplo, a Antonia Cortés, por ejemplo, chuta, si tengo guardado el número, lo busco en el celular y lo encuentro inmediatamente. Pero si no le pongo el nombre, voy a tener que empezar a revisar uno por uno los números de teléfono o bien empezar a recordar cuáles eran los primeros números con los que empezaba el teléfono o con los cuales terminaba. ¿Ya? Entonces, en esa lógica, Isi, esta cosa del reaprendizaje involucra si uno es capaz de reaprender y reaprender bien, o sea, no hacer las cosas dos veces, ¿sí? Es bien interesante porque de una u otra manera, yo no sé cómo será en tu caso, en el de tus compañeros, pero yo diría que muchos de ustedes, entre los cuales me incluyo, no guardamos el nombre de las personas y sus números, siendo que en realidad no es nada del otro mundo y es la pega, por decirlo así, de los celulares. Pero a veces por flojera no lo hacemos y uno sabiendo que uno no lo hace por flojera, aún así uno no cambia. Entonces, esta cosa de que la experiencia enseña, pero no obliga a aprender, es que uno sabe que uno tendría que hacer las cosas, pero no necesariamente uno las hace. No sé si estás de acuerdo conmigo, Isidora, si respondí bien o me fui para otro lado. Por favor, te escucho. No, profe, súper. De hecho, me dejó como más clara con la frase porque le encuentro mucho sentido. Velo esta perspectiva, Isidora, que muchas veces yo te diría, bueno, como ya soy exalumno, antes de darle la palabra a Matías, ¿ya? Cuando yo estaba en pregrado, yo decía, ¿para qué me va a servir proceso psicológico? ¿Ya? Estudiar la memoria, la atención, qué sé yo. ¿Ya? Y después, claro, cuando yo empecé a hacer la clase, y empecé, ¿cuándo? Empecé, ¿en qué año? Yo empecé el año 2003 a hacer clases de proceso psicológico, hace rato. Y cómo ha pasado el tiempo en realidad, 18 años. Y la cosa es que cuando tuve que hacer el proceso psicológico, una de las cosas que había pasado es que había materia que me acordaba y había otra materia que era nueva, ya que era necesario mirar, que sé yo, verla. Y lo que me fui dando cuenta era que lo poco y nada que había estudiado procesos psicológicos me había quedado bastante bien grabado en la cabeza. ¿Ya? Y por lo tanto, esta cosa que tiene que ver con dar el nombre de los autores y el año y dar los ejemplos, en realidad nunca me costó. Por lo tanto, eso, por ejemplo, a mí me permite que cada vez que leo algo vinculado a algún tipo de proceso psicológico, lo hago bien. Entonces, cuando, por ejemplo, yo les hablé de déficit atencional con hiperactividad, lo más probable es que ustedes tienen que haber entendido, creo yo, bien, e incluso tienen que haber visto en las páginas o la gente que habla de los adultos que tienen déficit atencional todavía. Entonces, claro, en esa lógica, en el tema del reaprendizaje, involucra, claro, que uno, por cierto, se toma menos tiempo en reaprender, pero claramente hay que usar, creo yo, la experiencia porque el día de mañana uno la puede volver a necesitar. Y hoy día, por ejemplo, para cerrar mi comentario, uno ve con esta cosa del COVID, esta cosa que la gente anda como más descuidada, que todos hablan de la baja percepción de riesgo. Y la percepción, como hemos estudiado, es un proceso psicológico, ¿ya? Entonces, sirve. Entonces, siempre obviamente creo yo que lo importante es estudiar y como para aprender. Yo puras buenas. Alguien puso como... Matías, te escucho, soy todo oídos. Pero una pregunta, ¿se podría decir que los celulares también, como usted dijo, que nos hacen la vida práctica, a su vez nos vuelven, empeorar nuestra memoria? Porque antes, como usted decía, uno se aprendía los números para poder escribirlo
en una Sí. máquina para poder llamar. Y ahora los números están disponibles y cualquiera los puede sacar de cualquier lado, entonces ya el cerebro no tiene que priorizar esa información porque está disponible. Mira, es que eso es lo que hablábamos con mi amigo, y esto tiene que ver con lo que se llama metacognición, ¿ya? Que tiene que ver con lo que es como, a ver, meta significa como a través, ya es como el prefijo, entonces cuando uno dice metacognición es como a través de la cognición, y otros autores lo definen como la cognición de la cognición. ¿Esto qué quiere decir? Que uno tiene que mirar el cómo uno funciona, ¿ya? Y el mirar cómo uno funciona no es cualquier ejercicio, involucra el cómo uno se va observando, qué sé yo, y observándose ojalá sin sesgos, que yo mire solamente lo que me conviene y deje de mirar lo que no me conviene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo te diría que el celular, lo mismo que el computador, lo mismo que la calculadora, efectivamente hacen y resuelven y hacen muy práctica la vida, pero hacen que la gente deje de usar el razonamiento, que dejen de usar la lógica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta ahí todo bien, pero lo que hablábamos con mi amigo, que íbamos un paso más adelante, era que, por ejemplo, tanto él como yo preferíamos, en este caso, guardar los teléfonos de las personas para dedicarnos a pensar otras cosas. Po. Como que en el fondo no es como de la flojera el hecho de recordar el teléfono, no, sino que en realidad, ¿para qué armarse problema con recordar un teléfono si en el fondo para eso está el teléfono, está el celular? Yo puedo seguir, lo mismo que él hablábamos, seguir pensando en otras cosas. En su caso, él como alguna jefatura, claro, tenía que estar pensando en otras cosas, pues ¿para qué sirve como calentar la cabeza viendo por qué no se había aprendido un número de memoria? Pues si en el fondo el celular estaba para eso. Entonces, bajo esa lógica, claro, yo te diría que, por ejemplo, los teléfonos los trato de guardar siempre, por más pequeña que sea la cosa, porque, claro, prefiero tener como más memoria, por decirlo así, o que mi intelecto esté más dirigido a las otras cosas que tengo que hacer en el día a día. No, digamos, como estar preocupado de chuta, ¿por qué no guardé el número de nuevo? Pucha, que soy flojo, que para qué me meto en otro problema. No, mejor según lo anotamos nomás como hablamos con mi amigo y listo, y nos permite seguir viendo y memorizando otras cosas. Por ejemplo, otro ejemplo más te puedo dar, Matías, esta cosa de las claves. En este momento, por ejemplo, ustedes deben tener dos o tres, quizás, probablemente más, correos, y cada uno con su contraseña diferente, a lo mejor es la misma. Pero ustedes tienen un correo de la universidad y tienen otro correo con el que venían funcionando. Probablemente tenían un correo con el colegio también. Entonces ahí ya van tres correos con tres claves. Imagínense que ya el día de mañana ustedes empiezan a hacer su práctica, les dan otro correo y no van a querer perder el correo del colegio, porque de una u otra manera es donde llega como información del colegio, de algún compañero, cómo pueden establecer como contacto con él o con ella. Entonces, esto que tiene que ver con que nuestra cabeza, o en cada una de nuestras cabezas, uno maneja al menos siete claves, hoy día es parte de la vida. Po. O sea, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Matías, ¿cuántas claves crees tú que manejas en estos momentos, en tu vida? Claves. ¿Cuántas claves crees que manejas? A ver, de cuenta, una es la de juego, Ujú. a las tarjetas de la familia no las tengo que memorizar en todo caso en mi casa por si llega a pasar algo. A Sí. ver, mi tarjeta, la... A ver, ¿qué más? La cuenta de los juegos, la cuenta de trabajo, la cuenta universitaria, la cuenta de spam. Ajá. ¿Y qué más? Fíjate, hay nombrado cuánto, como seis. No, sí, nombré 6, pero los de familia es como en general de toda la familia, ¿eh? Uno nos tenemos que ir aprendiendo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que en este momento, cuánta confianza en la familia. Yo tengo un muchacho que le gastó 5 millones al abuelo jugando en juegos. Ya, pero, No, sí, tenemos suerte de tener confianza porque una vez mi mamá se equivocó y le puso un cero más a una plata que le debía a mi primo y mi primo le devolvió la plata igual. bueno, ahí vimos que son así de valeteados, pero otros como que hoy no me di cuenta. Ya, y la gente por plata puede cambiar. Pero lo que les comento, claro, tú lo que dices, Matías, seis contraseñas. Imagínate si tú tuvieras
hijos en el futuro de mañana, y tienes que manejar también las claves del celular del hijo, perdón, del celular de tu hijo, o la clave del colegio. Ya, nuestra cabeza hoy en estos días anda como con 7 claves al menos. Entonces, claramente uno empieza a mirar, por lo tanto, de cómo es que nuestra memoria tiene una buena capacidad, pero no Incluso en mi necesariamente. familia, lo malo es que como saben que tengo buena memoria y casi no se me olvidan las cosas, me andan preguntando a mí cuál era la clave que se le olvidó, si se acuerdan, si te acuerdas de esta otra, de esta. Ya me tienen como guardando 20 claves Sí, o más. sí, porque en el fondo el Me mundo es usan de así. libretita. El mundo funciona de esa forma. Entonces, claro, la memoria ya y cómo funcionamos cada uno de nosotros, el mundo nos está demandando un alto nivel de manejo de información. Entonces, lo que decíamos con mi amigo Eric es que en el fondo, chuta, si uno tiene la posibilidad de guardar los números del teléfono, siendo que uno tiene tantas claves en la cabeza, mejor guardarlo nomás y no hacerse mucho más problemas. Ya eso sin duda que ayuda mucho. Y para que vayamos redondeando, para que hagamos el break a las 3 de la tarde, eh, cuando uno titula otros fenómenos que se dan en la memoria, es que está esto que yo les decía hace un rato de cuando la información no queda bien grabada, y acá uno se va encontrando con lo que es el concepto de interferencia, ¿ya? Hay cosas en el fondo cuando uno está aprendiendo de que hay ruidos, por ejemplo, que pueden pasar, o bien lo que tiende a ocurrir, no sé si a ustedes les pasó o les ha pasado en alguna prueba, ¿ya? Pero, claro, cuando ustedes están estudiando y a lo mejor le está pasando algo, no sé, a lo mejor discutieron con la familia, a lo mejor están enamorados, qué sé yo, y están pendientes de su pareja, o andan muy tristes y están también pensando y están enfocados en su tristeza, ¿ya? Lo cierto está en que el funcionamiento de la memoria o lo que queda grabado en la memoria puede en este caso recibir algún tipo de alteración. Si ustedes recuerdan, yo creo que lo voy a colocar de todas formas en este PPT, si lo ocupo de igual forma el próximo año. Recuerden que cuando hablamos de atención y concentración, yo les había dicho de que cuando uno está estudiando, algunos problemas que uno pueda estar pasando, o discusiones o cansancio, podían afectar el funcionamiento de la atención y la concentración, y por lo tanto no llegar la información a la memoria. ¿Ya? En esa lógica, esto se conoce con el nombre de interferencia desde la perspectiva de la memoria, ya que la información no logra ser memorizada o almacenada porque algo interrumpe. Y acá la interrupción, chiquillos y chiquillas, tiene que ver con cómo, y miren mis manitos, ¿ya? Cómo la información nueva se relaciona con la información más vieja o más antigua que uno maneja. Los seres humanos somos constructores de información, y por lo tanto en algún momento tenemos que ir viendo qué es lo que hacemos con la vieja información y qué es lo que hacemos con la nueva información, cómo interactúan ambas informaciones. Lo cierto está en que eso vamos a mirarlo en el próximo bloque, porque hay cosas de que la información antigua puede influir en la información nueva que se está adquiriendo, que eso es la interferencia proactiva. En cambio, las cosas nuevas pueden también alterar lo que ya habíamos aprendido, y esa es la información retroactiva. Eso siento que me pasa cuando estudio. De hecho, Javiera, uno de los ejemplos que voy a dar para ir cerrando este bloque, es que hay gente que cuando ya estudió y va a dar la prueba, si hay algo que no se estudió, hay gente que no lo estudia, esa cosa nueva, porque dicen, no, si me pongo a estudiar eso nuevo, se me va a olvidar todo lo que ya estudié. Y viceversa. Hay gente que le pasa que cuando tiene que estudiar esto a última hora, no lo aprende, porque lo anterior genera un peso importante. Entonces vamos a ver estos ejemplos, por lo tanto, de interferencias en el próximo bloque, ¿ya? Así que vamos a avanzar un par de diapos y de ahí vamos, por cierto, a corregir la prueba. Así que siendo las 3 de la tarde, los dejo para que descansen unos 15 minutitos y luego retorno en este caso, la clase. Nos vemos más ratitos, chiquillos y chiquillas. Cuídense. Chao, chao.
Aló, aló, muy buenas tardes. Aló, ¿me escuchan? ¿Alguien como para saber si no tengo problemas con el audio de nuevo? Hola, sí me escucho, profe. ¿Ya? ¿Me escucha? Profe, pero se le escucha como con interferencia. ¿Interferencia proactiva o interferencia retroactiva? No, ahí se le escucha bien. ¿Y ahí se me escucha bien? Sí, había que aprovechar de tirar la talla porque estaba dando botes, po. ¿Ahí se escucha mejor o no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí Sí, se escucha mejor, profe. Ya, perfecto. Obviamente, ya. A ver, bueno, como les decía, voy a ver un poquitito más de la materia de memoria para que revisemos la prueba. Y claro, voy a tomar un poco lo que comenta allí Javiera con esta cosa, lo que le pasa cuando estudia, ¿ya? Y dándole obviamente como una reflexión bien importante. Y no me acuerdo si quién fue quien que preguntó esta cosa como del reaprendizaje. Ya me acordé, no era Noelia, ya me voy a acordar. La cosa es que cuando uno habla de esta interferencia, ya esto como de cómo el material nuevo afecta a lo antiguo y viceversa, cuando el material antiguo afecta al material nuevo, es relevante verlo, yo le diría, desde este punto de vista. Muchas veces los conocimientos que nosotros hemos adquirido o la experiencia que nosotros tenemos, de alguna forma pueden y deben transformarse. ¿Sí? Aprendizajes previos que tenemos, por ejemplo, si soy bueno para bailar, ya obviamente me va a permitir aprender a seguir otro nuevo ritmo, digamos, aprender a bailarlo. Ya, pero hay otras personas, hay otras personas, en cambio, que se definen a sí mismas como que no bailan bien, ¿ya? Y que por lo tanto, cuando tienen que bailar, se repiten a sí mismos que no pueden bailar bien, que no pueden bailar bien y que no pueden bailar bien nomás. Y por lo tanto, efectivamente, lo que termina pasando, casi como una profecía autocumplida, no aprenden nuevos ritmos debido a que se consideran malos bailarines, ¿ya? Y en esa lógica, claro, uno puede ver en el ejemplo de ser malo para bailar, cómo es que la interferencia proactiva aparece. Y por lo tanto, mi experiencia previa me influye en lo que estoy aprendiendo nuevamente. Y llevándolo a un plano más clínico, yo le diría que muchas veces las personas ¿ya? Y esto es como la paradoja que tiende a pasar cuando la gente dice que es insegura, ¿ya? Y digo la paradoja porque dicen que son inseguros o inseguras, pero con mucha seguridad, pues, así como soy inseguro, ¿ya? Así como soy insegura. Entonces, de igual forma, es como claro, dicen que son inseguros, pero con un nivel de inseguridad, perdón, un nivel de seguridad muy grande. Y allí tiene que ver con que allí muchas veces las personas están más seguras de sus defectos que seguras de sus virtudes. O sea, en esa lógica es como que están más inseguras de sus virtudes y seguras de sus defectos. Entonces, bajo esa perspectiva, hay gente, ya que porque se considera insegura en general, todo tipo de experiencia la va filtrando y por lo tanto va viendo que todo lo que no haga bien se debe a eso. Entonces, claro, lo previamente aprendido obviamente influye en todo lo nuevo que se está aprendiendo y probablemente puede desperfilar o dejar de lado las cosas buenas que puedan resultar, ¿ya? De la misma forma, a su vez la interferencia retroactiva, muchas veces cosas malas que no nos funcionan o situaciones desagradables pueden llevar a que uno termine concluyendo que a veces uno no es muy bueno haciendo algo o uno no es competente, cuando en realidad en la vida uno ha mostrado de una u otra manera cierto grado de competencia personal o cierto grado de habilidad personal para resolver las cosas. Entonces, ojo con el tema del concepto de interferencia, ¿sí? Porque muchas veces uno lo puede ver solamente desde lo académico y que funciona mucho, digamos, ya si no está mal. Esta cosa de cómo uno va a estudiar. Pero ojo también que en un plano más, yo le diría como más asociado al comportamiento, recuerden que yo les dije que un objetivo que tenemos en este curso tiene que ver con explicar el comportamiento de las personas a partir de algunos procesos psicológicos, ¿ya? La idea está en que cuando estamos hablando de esto, de las seguridades, inseguridades, y si soy bueno para algo o no, responde ese tipo de situaciones de la misma forma cuando uno habla como de
interferencia, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica se pueden interferir aprendizaje y un poco como comentaba una de sus compañeras, también puede afectar en el reaprendizaje, ¿ya? Es bien interesante verlo de esa perspectiva, ¿ya? Cuando uno empieza a ver los conceptos como con un mayor grado de amplitud o de aplicabilidad, ¿sí? Luego, la curva de posesión serial. ¿Qué es lo que quiere decir este otro fenómeno? Que uno tiende a recordar lo del comienzo y lo del final, que no es menor, ya que no es menor cuando uno da ejemplos, cuando uno dice que cuando uno está saludando a mucha gente, uno recuerda más los primeros nombres y los últimos nombres, los del medio como que puede que se olviden más fácilmente, ¿ya? Sin embargo, cuando uno lo ve como en este plano más macro o más completo del comportamiento humano, uno empieza a hablar de los efectos de primacía y de recencia. Ahí recencia está mal escrito, pero es R-S-E-N-C-I-A, con S. La cosa es que el efecto de primacía y el efecto de recencia tiene que ver con respecto a cuando me quedo con la primera imagen de una persona, y la primacía, por lo tanto, ahí aparece como concepto, versus cuando me quedo en este caso como con la impresión de la persona después de haberla conocido. Y los seres humanos en general habitualmente estamos oscilando entre la primacía y la recencia. Por cierto que tiene que predominar la recencia en la lógica de que uno puede aprender digamos, como a tomar decisiones con algunas personas de mejor forma una vez que uno ya las conoció. Pero también a veces es necesario que uno actúe con algún enfoque de primacía cuando hay algunas relaciones con personas que uno está como conociendo y que a veces no van a ser muy relevantes para uno. Entonces, guiarse por un efecto primacía con lo poco mucho, digamos, lo poco es mucho, ayuda mucho, ¿ya? Entonces sería como la curva de posición serial. Luego el fenómeno Borrestorff, que tiene que ver con recordar las cosas extrañas, ¿ya? Y lo que hablamos el otro día con los cursos también de proceso psicológico, o por cierto, si alguien que quiere comentarlo acá lo puede hacer, pero esta cosa que tiene que ver con cuando uno le han penado en la casa o cuando han habido ruidos extraños que no deberían haberse producido, como por ejemplo el movimiento de los cubiertos, vale decir, la cuchara, el tenedor, el cuchillo, en el cajón donde están guardados, ¿ya? Yo me acuerdo hace años atrás un estudiante contó esa situación y que en realidad era como normal que pasara, que ya se asustaba harto, pero que ya cada vez era menos. Entonces, en general, las situaciones extrañas de los seres humanos las almacenamos con mucha facilidad, ¿sí? El ver cosas, no sé, yo me acuerdo haber visto perros tropezándose, qué sé yo, y que es curioso porque un perro generalmente lo mismo que un gato, no se tropieza, pero ver un perro que se tropieza y que se cae, digamos, ha sido como de esas cosas como curiosas que uno ve, ¿ya? Entonces el fenómeno von Restorff, perdón, es uno de los fenómenos que tiene que ver cuando uno va recordando cosas extrañas, como que quedan grabados inmediatamente, ¿ya? El tip of tongue, por ejemplo, otro de los ejemplos que uno habla como de la punta de la lengua, esta cosa de que uno quiere decir algo pero no puede decirlo, como que está, digamos, la información está allí a puertas de salir pero no alcanza a salir, ¿ya? Es bien interesante, ¿ya? Este fenómeno del tip of tongue o el de la punta de la lengua, porque sin duda es algo que muy habitualmente no sucede y allí, claro, hay algunas personas que tienen algunos tipos de estrategias, qué sé yo, empiezan a repasar las letras del abecedario, por ejemplo, con alguna de las palabras, o otros dicen, ¿en qué me quedé? Y empiezan como a hablar así, en voz alta y empiezan como a repasar. Y claro, sin duda les permite obviamente recordarlo, pero en otros momentos puede que, por cierto, no lo recordemos nunca, pero nos quedamos como con la información allí en la punta de la lengua, ¿ya? El otro que aparece aquí como otro fenómeno importante es la memoria dependiente del estado, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que depende mucho lo que memoricemos, lo que almacenemos del estado emocional, del estado de conciencia en el cual nos encontremos, porque según eso es en este caso lo que va a quedar codificado en nuestra memoria. Y como yo les he comentado en otros capítulos anteriores, en otras clases anteriores, el hecho de que podamos recordar cosas tristes cuando estamos tristes,
es parte de nuestro funcionamiento psicológico. De la misma forma, cuando estamos enrabiados, podemos recordar las cosas que nos dan rabia más fácilmente. Y cuando estamos contentos, lo más probable es que recordemos con más facilidad las cosas que nos han resultado en la vida o que nos ponen felices. Entonces, el aprendizaje de memoria del estado dependiente hace notar de que dentro de cómo es que funciona la memoria, estos elementos afectivos sin duda están atrás de todo lo que cada uno de nosotros experimenta. ¿Ya? La memoria vívida ya tiene que ver con... Profe, ¿puede dar un Sí, ejemplo de lo que dijo recién de memoria depende del estado? Como, lo entendí, pero como que me cuesta como comprenderlo. mira, Matías, buena pregunta, mira, y además que y puedo dar más ejemplos también. Cuando dice memoria dependiente del estado, tiene que ver con que lo que se almacene depende mucho del estado emocional o del estado de conciencia de la persona. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando hay alguien que se embriagó, que no recuerda nada porque estaba muy bebido, si vuelve a consumir alcohol, lo más probable es que empiece a recordar las cosas que vivió. Y eso tiene que ver con que, por ejemplo, allí hubo un estado de conciencia en el cual se produjeron esas experiencias, por ejemplo, estando embriagado, estando borracho, y por lo tanto, claro, para recordarlo va a tener que embriagarse de nuevo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas vivencias se produjeron mientras estaba borracho. En otros momentos, por ejemplo, en otras cosas, dependiente del estado también, yo te diría como un ejemplo clínico bien frecuente, que tiene que ver con que cuando las personas están diagnosticadas con depresión, en general su funcionamiento psicológico involucra que tienden a recordar con más facilidad las cosas que no le han funcionado o que no le han resultado. ¿Sí? Recuerdan con más facilidad los dolores que han tenido en la vida, los fracasos, los sufrimientos que han tenido, porque en esta lógica el estado emocional que las personas tienen cuando están deprimidas es más bien de tristeza y por lo tanto, obviamente lo que van a recordar va a tener que ser coherente con ese estado emocional. ¿Ya? Hay otras personas que, por ejemplo, cuando tienen problemas para el manejo de la agresividad, tienen más facilidad para evocar, digamos, o recordar situaciones que le han enrabiado. ¿Ya? Por lo tanto, todas estas cosas tienen que ver con cómo, en este caso, la información fue guardada. Ya sea depende mucho o del estado emocional o bien depende del estado de conciencia que las personas tenían o se encontraban. ¿Se entiende ahora, Matías, de mejor forma? ¿O te queda alguna duda o alguna pregunta? Quedo atento. Un ejemplo, por ejemplo, de eso es como, por ejemplo, estoy depresivo y empiezo a recordar cosas que hice mal o cosas que me han puesto depresión otras veces. Sí, exactamente. Como por Exactamente. estar, por Y si yo ejemplo, si te me pongo a llorar vas a y recordar me re... las cosas que te dan pena. Entonces, si yo te digo en ese momento, Matías, ¿tú recuerdas algo que te haya puesto alegre o feliz? Lo más probable es que vas a decir que no. ¿Me sigues? Porque en ese momento el estado emocional te lleva a recordar solamente las cosas que son coherentes con cómo te estás sintiendo. ¿Me sigues? Entonces es bien interesante cuando uno empieza a ver esto y cómo uno también puede aprender a monitorearse también, ¿ya? O sea, esta cosa de cuando estamos tristes, cuando tenemos rabia, qué sé yo, claro, ¿qué es lo que hacemos con esos estados emocionales? Y muchas veces, de hecho, Matías, si quieres tomar lápiz y papel para darte una frase que hace años yo aprendí en una feria artesanal por la que pasé, y decía algo así como, si estás enojado, no tomes decisiones. Si estás alegre, no hagas promesas. Y una frase que a mí me quedó dando hartas vueltas. Y claro, a veces las personas queremos tomar decisiones sin considerar los estados emocionales. Y a veces el estado emocional asociado a la rabia puede llevar a re malas decisiones. ¿Ya? Y por lo tanto, como puede llevar a re malas decisiones, claramente después uno paga los platos rotos después, porque baja la intensidad de la rabia. Y es como, por ejemplo, si ustedes pusieron un comentario en Insta, antes de la palabra Isidora, perdón. Pero si, por ejemplo, no sé, qué sé yo, escribieron algo por el Instagram o por TikTok, qué sé yo, y claro, estaban enojados y después se arrepintieron, claro, pues obviamente el arrepentimiento uno quiere ser tragado por la tierra porque uno ya escribió, dijo cosas que uno no debería haber dicho.
Entonces, sin duda que esta cosa de ir aprendiendo a cómo regular nuestra emoción y cómo manejarla es algo que vamos a ver en la próxima clase, pero sí es necesario hacer notar de cómo es que la afectividad influye en la memoria, y eso forma parte de lo que se llama memoria dependiente del estado. ¿Se entiende, Matías? Sí, profesor, clarito como el agua. Muchas gracias, colega. Oiga, Isidora había levantado la mano, Fernanda, antes que tú, pero después la apagó. No sé si a lo No, mejor sí, se es confundió. que escuché lo que dijo, por eso la bajé. Ah, pero era lo que buscabas. No, es que escuché que después iba a hablar, entonces la bajé. Ah, ya, No, pues. mi pregunta es que, según la lógica de lo que está diciendo, por eso como la mayoría de los psicólogos como que les pide a sus pacientes que escriban las cosas para que después, al momento de que se den cuenta que no todo es malo, Sí, gracias, o sea, por el estado en el que están, y se den cuenta que no todo es malo, ni todo es bueno, entonces como que lleguen a ese como intermedio. sí. Lo que pasa es que la conciencia de los seres humanos, mira, desde Freud, yo te diría, hasta todos los autores modernos, te van a hablar de los flujos de la conciencia. ¿Ya? Hay momentos en los cuales somos súper conscientes de todo lo que nos ocurre. ¿Ya? Algunos le denominan el estado nirvana, cuando uno está en ese estado como de contemplación y de como de máxima conciencia y de lucidez, ¿ya? Pero en general los seres humanos pasamos por fluctuaciones de conciencia, entonces de repente en la semana no sabemos por qué nos sentimos mal, siendo que vimos la tremenda discusión en nuestra familia. O de repente andamos contentos y no sabemos por qué, pero hay orígenes, ya de qué sé yo, de que a uno le resultaron algunas cosas. En general los estados emocionales de las personas se nos pueden olvidar muy fácilmente porque eso depende de la conciencia, de cómo funciona. Y pedirle a la gente que anote cosas justamente puede ser para una toma de conciencia, así como también muchas veces para que las personas sientan o experimenten que algo están haciendo por sí mismas para resolver las cosas que le están pasando. ¿Ya? Yo en general, algunos pacientes, sobre todo adolescentes, cuando no lo están pasando muy bien, les pido que lo anoten para revisarlo en la sesión, para ver qué fue lo que pasó, porque pueden llegar a la sesión y sentirse bien, decir, no, ha estado súper bien, pero hace 2 días estaba pésimo. Entonces, cuando tomamos esto de lo que escribió, nos permite poder repasar pues, y empezar a ver qué es lo que pasó, y si se siente bien, ver qué cosa hizo esa persona, ese paciente, ese joven o esa joven, qué es lo que hizo para sentirse bien. Porque así yo refuerzo eso, así como que lo felicito o la felicito mucho por ese manejo, y me permite, por lo tanto, entregarle una herramienta para manejar ese estado emocional y cómo poder salir de esos estados emocionales. No sé si se entendió, Isidora. ¿Sí? Sí, profe. Ah, y lo último, así como para que le dé el pase a mi compañera, es Mm. que yo, por ejemplo, como ya en lo personal, hay una tablita que se llama el mes o año en emociones. Ya, Entonces, consiste en que uno pone como el color de las emociones, de, por ejemplo, ya la alegría, amarillo y así. Entonces, a medida que van pasando los días, uno tiene que, al final del día, como poner el color que, o mejor dicho, la emoción en la que se sintió en general en todo el día. Y yo lo llevo haciendo hace como 2 meses. Y la verdad es que sirve caleta para como darse cuenta más o menos de llevar como la idea de que no todo es malo. Por ejemplo, a veces puedo terminar el mes y yo puedo decir, ya, fue un pésimo mes, pero veo como esto de los años en emociones y me doy cuenta que no todo fue malo. Entonces, no sé, lo digo como tip, así como, no, pero por está bien. si sirve, no sé. Mira, yo te diría que te agradezco obviamente el haber compartido la experiencia, porque muchas veces hay algunas personas que de repente no saben cómo preguntar esto, ¿ya? O cómo abordarlo. Pero en sí, de repente es válido, yo te diría como un poco lo que estamos hablando ahora, y si plantearse si de repente nuestras vidas, un poco lo que hablaba también en la clase anterior, de lo que tenemos guardado en nuestra memoria es lo que ha pasado producto de la interpretación que yo he tenido de los hechos, o bien si los hechos que yo tengo guardados en mi cabecita son tal cual sucedieron. ¿Ya? Por cierto que deben haber experiencias que son tal cual como sucedieron, pero hay otras, en cambio, que nosotros hemos hecho una interpretación, y esa interpretación a veces ha estado cargado para lo
negativo, para lo positivo, más para la pena, para la tristeza, que un poco, por ejemplo, Isidora, para darle espacio a Fernanda, cuando uno ve a la gente para el año nuevo, hay gente que se pone a llorar en el año nuevo, hay gente que le da lo mismo el año nuevo, hay otros, en cambio, que lo viven con esperanza, hay otras personas que irradian alegría y entusiasmo el año nuevo, para otros es como una fecha cualquiera, ¿ya? Y por lo tanto yo te diría, con todas esas reacciones, cada una de esas personas abraza a las personas de una determinada forma, en función de, de cómo lo está vivenciando. Por lo tanto, es válido, por lo tanto, pensar si es que parte de la vida que nosotros recordamos tendrá que ver con los hechos en sí o bien con la interpretación que yo he hecho de los hechos. Y esto, por ejemplo, ustedes lo van a ver en esta película que yo les he dicho que van a tener que ver, que es Memento, ¿ya? Porque justamente allí el autor, o sea, el protagonista, perdón, como tiene problemas con la memoria, todo lo que ve y todo lo que le sucede lo empieza a anotar. Entonces, después, cuando tiene que ver qué hacer en algunas situaciones, mira lo que tenía anotado y en función de eso, actúa. Es más o menos similar lo que a nosotros nos pasa en la película como nos pasa en la vida real, como diría TNT. Fernanda, dale, que tú querías preguntar algo mientras leo también a Sofía. Sí, que por cierto, Fernanda, sigue en pie tu pregunta. Sí, profe, o sea, es como, no sé si es que lo entendí bien, pero, por ejemplo, sería como que uno, no sé si inconscientemente se mete como el dedo en la herida cuando uno igual anda como con esto de estar como medio triste y se pone a recordar cosas Ujú. y se pone a escuchar como música triste. Bien. Eso es como al final lo que hace la memoria dependiente como del estado, ¿no? O sea, claro, en el fondo, fíjate tú que, por ejemplo, a ver, yo creo que todos nosotros tenemos como nuestro set list para estados emocionales, pues, ¿ya? Cuando estamos contentos, cuál canciones deberíamos escuchar, cuando andamos más reflexivos, qué canciones deberíamos escuchar, cuando andamos enojados, cuando queremos activarnos, ¿sí? Pero justamente porque muchas de las canciones que nosotros hemos escuchado que han explicado cosas de nuestras vidas o le han dado sentido también, le han dado una dirección, eh, claramente te diría yo que cuando uno escucha esas canciones, uno empieza a recordar cosas, po. Yo creo que lo más probable, no sé si a lo mejor será de la generación de ustedes, ¿ya? Pero este grupo Radiohead, que en algún momento tienen que haberlo escuchado por allí, alguna canción, chuta, yo no conozco toda la discografía de Radiohead, pero alguna canción alegre yo diría que ninguna, po. Ninguna canción de Radiohead es como alegre, son todas más bien asociadas a la melancolía o a la reflexión, qué sé yo, pero en esa lógica estoy mirando muy burdamente de todas formas, pero lo cierto está en que, claro, la memoria y estas canciones que uno se puede memorizar tienen mucho que ver con los estados emocionales que uno vive, ¿ya? Y, eso, pues, Fernanda, no sé qué te parece la respuesta para leer a Sofía y responderle también a Sofía o comentar lo que escribió. Sí, gracias, profe, me sirvió. Sí, de nada, pues, mira, Sofía dice esta cosa como me carga Año Nuevo y Navidad, pero me pone súper emocional. Bueno, Maya si uno llora o no llora, ¿ya? Lo cierto está en que la fecha en sí tiene varios significados, ¿ya? Yo, por ejemplo, a ver si tengo que mirar un poco, a ver, como la Ricardito Aventura, yo les diría que hubo años nuevos con gusto amargo, ya por alguna discusión previa, haberla visto a nivel familiar. Años nuevos muy espectaculares, ya espectaculares, así con la familia, disfrutando, viendo fuegos artificiales en Valparaíso, ya y pasándolo bien hasta las 10 de la mañana, algo suave, algo suave. Eh, Otro año nuevo, digamos, como con una sensación como de despedida, porque mi abuelita podía fallecer en el año, que de hecho fue lo que sucedió, me acuerdo, para el año nuevo del 2003, ya que nosotros intuíamos que mi abuelita iba a fallecer el 2004, y por lo tanto, claro, para mí al menos la Navidad, el año nuevo, digamos antes de la Navidad, el año nuevo fue diferente porque aproveché de estar con mi abuelita lo más que pude. ¿Ya? En fin, cada uno de nosotros tiene allí como su experiencia y su reacción emocional. Desde esta perspectiva, aguante Halloween, desde esta perspectiva, ¿ya?
vayan viendo que muchas de las reacciones, por lo tanto, que ustedes van a tener que, digamos, van a desplegar en esta fecha, se va a deber en gran medida a la memoria afectiva o emocional que ustedes puedan tener, ¿ya? Los estados emocionales influyen mucho, mucho en los seres humanos. Y para redondear y cerrar, porque voy a empezar a revisar la prueba con ustedes, ¿ya? La materia que nos queda acá pendiente tiene que ver con el olvido, que es muy, muy apasionante esta parte, porque de una otra manera uno dirá, uno olvida porque la información dejó de usarse nomás, como algunas contraseñas de algunas claves, eh, qué sé yo, po. Ya, uno puede decir, ya, en realidad uno pasó el tiempo y uno lo olvidó, pero hay otro tipo de olvidos en el cual uno ve que hay cierta ganancia, ya esta cosa como que para algo sirve olvidar. Y hay una frase muy bonita, para ya mostrar la prueba, de una película que se llama Magnolia, que dice algo así como, uno puede olvidar el pasado, pero el pasado no nos olvida. Entonces, a veces uno quiere olvidar la historia de vida de uno, sin embargo, esa historia está allí, está presente. Y por lo tanto, uno tiene que ver qué es lo que uno va a hacer y decidir con algunas experiencias. ¿Qué tal les pareció esa frase, chiquillos? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué tal les parece el comentario o lo que hemos hecho hasta ahora en la clase? Ay, voy a mirar si es que han escrito algo. No, aguante, profe. Halloween. Perfecto. Bueno, chiquillos, bueno, chiquillas, vamos a revisar la prueba ahora. Yo voy a ir pregunta por pregunta viéndola. En general los resultados fueron buenos, ¿ya? Yo les diría que hubo estudiantes, que esto fue muy extraño para mí, pero que en la prueba en la parte de desarrollo, que se les pedía que incluyeran los conceptos asociados a procesos psicológicos, había que elegir 5. Hubo estudiantes que, por cierto, dieron su opinión, pero sin incluir los 5 procesos solicitados. Entonces, en esa lógica, una de las cosas que yo, claro, no decidí ponerle 0 puntos, ya a esos, a esos estudiantes o a esas estudiantes que no pusieron el proceso psicológico. Sí les puse 2 puntos, qué sé yo, 3 puntos, pero en la lógica de que como están aprendiendo a rendir en algunas pruebas universitarias, creo yo que es bueno explicar que, claro, la idea está en que ustedes respondan lo que la pregunta le está pidiendo, en general para todo tipo de pruebas, porque si no, obviamente van a tener muy poco puntaje. Estimada Encarnación, Luz, ¿te llamo Encarnación nomás? ¿No hay problema? Me dicen Encarna. Ya, bueno, Encarna, cuéntame, te escucho. Lo que pasa es que le quería comentar un problema que tuve con unas amigas que durante esta clase, no sé quién fue, pero me eliminaron de la clase. Alguien me sacó de la reunión y a mis compañeras también. Hoy Ya, día y hoy en la mañana. Entonces queremos como saber qué podemos hacer porque a mí me sacaron 2 veces ahora y a ellas también la sacaron. mira, yo te pediría que me escribas esa situación por correo para ver si es que a ti o a otro estudiante les ha pasado, ¿ya? Porque en realidad hay que recordar de que tenemos que estimular el respeto y el buen trato de la comunidad. Y por lo tanto, si llega a pasar eso, uno asume, o creo yo, que no es el sistema el que está teniendo problemas, sino que alguien lo puede estar haciendo de forma bromística, lo que sea, pero no debería hacerlo, ¿ya? Así que yo te pediría, Encarnación, que me escribas un correo, me comentas la situación descrita, porque no es la idea que pasen estas cosas. E incluso, si ustedes han tenido alguna reunión como sección o con el centro de alumnos y ustedes han planteado sus puntos de vista con algunas situaciones, aún así no debería pasar esto, porque somos una universidad que fomenta el pluralismo y la tolerancia, así como también, o sea, obviamente bajo ciertos límites, pero obviamente también uno tiene que ir fomentando desde nuestra facultad, desde nuestra escuela, el respeto y por último, si existen posturas muy diferentes y radicalmente opuestas, algún tipo de resolución basado en cómo se pueden mantener estos puntos de vista aparte, pero
digamos, como coexistiendo, ¿ya? Así que envíame ese correo. ¿Te parece, Encarnación? Por favor. Profe, le interrumpo en algo rápido. Es ¿Sí? que parece que puede quitar la cantidad de permisos que tenemos nosotros y así solamente usted puede sacar. Ya, déjame ver esto, porque no debería pasar, lo voy a revisar bien. Por eso le pedí a tu compañera que me envíe el correo como con la situación para ver qué es lo que se puede hacer, pues. Ya, más allá de una cacería de bruja, y si es que hay alguien que está haciendo esto en este curso, le pido por favor que no lo haga, en particular porque el respeto es algo que se tiene que estructurar. Y si hay algún problema entre ustedes, ya lo lógico es que, por último, si no se van a hablar, no se hablen, pero de ahí a continuar con algún tipo de problema, no sé, yo creo que no, que una de las cosas que uno puede aprender, o por lo menos lo que yo aprendí en la escuela de psicología en esos años, es que uno de los conflictos podría aprender a resolverlos, ¿ya? Y dentro de todo, una de nuestras pegas que nos va a tocar, ya sea clínicos, sean organizacionales, sean educacionales, sean comunitarios, sean de la salud o sean del área judicial, uno tiene que aprender a resolver conflictos entre las personas, porque uno tiene las herramientas. Entonces, si es que hay algún malestar entre alguien, lo lógico es que puedan aprender a conversarlo, ¿ya? Así que, Encarnación, envíame ese correo para ver qué es lo que pasa y, como dice Matías, ver si es que existe otra forma de resolución para que no se vuelva a repetir, ¿ya? David, ¿ah? Hola, soy la Victoria. A mí igual Bueno, me pasó que me sacaron recién de la clase ¿ya? y en la clase como de la mañana. Entonces yo creo que sí debe ser como alguien del curso y bueno, si es que me está escuchando, porque obviamente no sé quién es, que porfa pare como de hacerlo porque no es agradable tampoco. No, claro, Profe, sí, y además sí, que para cerrar, incluso a Javier, mí también en otras clases también. Una vez me sacaron también, no solo hoy día. miren, yo les pediría, y de hecho si es que a lo mejor en Encarnación me va a enviar ese correo, que a quienes más les haya pasado, lo puedan colocar en ese correo, me lo envían y yo lo veo. Ahora, ustedes que están en primer año, obviamente es bueno que podamos ir conversando algunas cosas. A veces la universidad, como otras universidades también, los estudiantes deciden irse a paro, ¿ya? Y a veces hay grupos que están de acuerdo con el paro y hay otros que no están de acuerdo con el paro, ¿ya? Hay estudiantes que entienden que hay que respetar los puntos de vista de los otros y hay otros estudiantes, en cambio, que no entienden que hay que respetar los puntos de vista de los otros. Y en algún momento tiende a pasar de que a veces hay algunos estudiantes que tomaron represalias contra otros estudiantes, ya por temas de opiniones diferentes. Y eso acá en la universidad no lo podemos tolerar. Suena paradójico decir no tolerar, digamos, como que alguien no tolere, ya es como es una paradoja. Sin embargo, la tolerancia es parte de nuestra formación, pero también tiene ciertos límites, y acá en este espacio las personas tenemos la posibilidad de poder decir, de poder opinar, um, y claro, ha pasado en otros momentos y por eso me pongo hasta serio, porque en realidad no es grato escuchar después cuando los estudiantes por detrás me dicen, profes, que yo no estaba de acuerdo con esto, y mis compañeros empezaron a escribirme muchas cosas, ¿ya? O exalumnos que me dicen, no, yo me marginé después de esto, qué sé yo, porque no es y no tiene que ver con los valores que nosotros queremos, o al menos yo como docente, entregar. Entonces, sin duda que si es que algo así ha estado pasando, envíenme el correo con los nombres de las personas que han estado siendo como sacadas en este caso, de las clases, como para poder hablarlo en la próxima reunión de carrera y actuar en bloque. O sea, nosotros como docentes, y en este caso yo, que llevo varios años en la universidad, ya no sé si 3 décadas, pero 2 décadas sí, o sea, 25 años en realidad vinculado a la central los tengo. La cosa es que he visto varias direcciones, he visto varios decanatos, he visto varias generaciones de estudiantes, pero de una u otra forma, en todos siempre hemos tratado de predicar con esta cosa de la tolerancia, pero obviamente la tolerancia con ciertos límites, ¿ya? Y lo que ustedes dicen, por ejemplo, de que algún chistosito, alguna chistosita, o a lo mejor alguien que está tomando represalia, ya, o lo que sea, antiguamente pasaba que cuando se manejaba un correo,
ya como con la información, habían estudiantes que borraban los correos del resto de los compañeros, o a veces borraban las clases, ¿ya? Entonces uno dice, más allá de si uno está pagando o no está pagando por estudiar, pero el hecho está en que si uno quiere aprender, por último que sea otro quien decida quién estudia y quién no, pero no bajo esa perspectiva. Los micrófonos, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que insto, por eso les comento, y qué bueno que lo hayan planteado acá en clase, yo como encargado de asuntos estudiantiles y como exalumno también, y como encargado de egresados también, porque tenemos que aprender a tener tolerancia sin duda, ¿ya? Esta cosa que en algún momento creo yo que se le va a producir en el grupo de WhatsApp, si algunos están de acuerdo con Hadwe, qué sé yo, si otros están de acuerdo con Lavín, si otro está de acuerdo con Yanna Proboste, ya, ok, vamos a tener diferencias probablemente muy profundas, ok, pero otra cosa tiene que ver con que no dejemos que las otras personas opinen, ya, y allí está bien, existirán ciertos márgenes, pero hasta ahora, ya, o hasta ahora lo que hemos conversado acá, nadie ha hecho ningún comentario desubicado ni nada por el estilo, por lo tanto este es el espacio como para que podamos conversar las cosas, ¿ya? Sí, David, cuéntame, que tienes la manito levantada. Después darle la palabra a Javier. David, no se escucha nada. Se escucha solo fight. Ruido. No, no, David, tranquilo. Cuando te puedas conectar bien, preguntas, ¿ya? Javier, te escucho. Si que querías comentar algo. O ya no. A ver, déjenme ver quién escribió algo acá. Antes de desactivar los micrófonos, mala la bola. Por último, si le molesta a alguien que está hablando, díganlo por interno, no sacándola. Es súper molesto para todos. Yo estoy de acuerdo contigo, Sofía, porque me parece que de una u otra forma, eh, este es el espacio como para aprender a tolerar. Y si no, en la universidad uno tiene que aprender a resolver conflictos. El día de mañana, chiquillos, a nivel del trabajo o con otras personas, puede que ahora tengan ciertos conflictos. Por lo tanto, es bueno que aprendan a resolverlo y resolverlos desde ya, ¿sí? Miren, a todo esto yo a las 4:15 me tengo que desconectar porque tengo que ir a una reunión, pero voy a obviamente revisar la prueba, ¿ya? Limitar las acciones de los alumnos nomás y listo. Limite las acciones de los alumnos nomás y listo. Voy a ver cómo lo armo Darien, ¿ya? Porque de una u otra forma, la idea está en que yo tengo que velar por el desarrollo de ustedes. Y si es necesario que haya que conversar algo importante, pucha, yo entiendo el tema de los contenidos, está bien, pero le daremos también espacio a conversar como lo estamos haciendo ahora, ¿ya? Yo, entre comillas, porque soy asambleísta de esta universidad, que es una, digamos, la estructura más alta de esta universidad, ¿ya? No me pagan, a los asambleístas no nos pagan, por si acaso. Ahí David está por entrar a la sala de espera, ¿ya? Yo no voy a permitir, con todos los años que llevo acá en la universidad, que existan amedrentamientos con estudiantes, no lo puedo permitir, ¿ya? Nos ha costado como universidad ir construyendo vida en comunidad y la idea está en que nos transformemos en espacio pluralista. Y si algunos quieren ser líderes el día de mañana, chuta, tómenselo en serio porque vaya que no hacen falta líderes en la sociedad civil, ¿ya? Pero háganlo bien porque tener contacto con la gente, trabajar con la gente en terreno y sobre todo con la gente como más olvidada, por decirlo así, la gente se queja de que no le llega la ayuda del Estado y mucha gente que tiene mucho dinero quiere que se haga lo que ellos quieren. Entonces, claramente hay momentos en los cuales ustedes van a tener que aprender a resolver conflictos, ¿ya? David, a ver, Profe, dale, a ver si ahora, escuchamos. ¿se escucha ahora? Súper bien. Ahora sí, bacán. Profe, era con respecto a la prueba, es que yo se la mandé en la fecha que había que mandarla y la semana pasada le dije, y dijo que la reenviara. Y ¿Sí? la reenvié y todavía no tengo la No, nota. ¿No cachas? mía. No, porque no he podido revisarla, ya, porque he estado, Pero full como harto no, programa. Pero, era para saber si le llegó. mira, lo que yo te puedo hacer, David, es lo siguiente. La primera semana de julio, cuando ustedes tengan que rendir la prueba número 2, ya, si no está modificada la nota, David me dice, profesor, ¿sabe qué? Necesito que veamos esta nota y lo revisamos. La idea es no dejar para última hora, el último día del semestre, el arreglar las notas. Ya, Históricamente, claro.
con los estudiantes históricamente siempre he tenido harto cuidado con las notas, así que si no lo he modificado en esa fecha, me dices y lo arreglamos ipso factamente, así como en Ya, el momento. acá. ¿Ya? Acá, profesor, quiere ser. De nada, Entonces, David. Así que y gracias por el recordatorio porque tengo harta pega. Bueno, a ver, vayamos chiquillos viendo en los minutos que nos quedan este tema, la prueba de procesos psicológicos, ¿ya? A mí me parece una prueba bien balanceada, como lo hablaba ayer con otro grupo curso, en términos de que tiene preguntas de alternativa y de desarrollo, ¿ya? Hay gente que le va bien en alternativa y mal en desarrollo, a veces hay gente que le va mal en alternativas y bien en desarrollo, y hay otro que le va mal en ambos lados, y hay otro que le va muy bien en ambos contextos, ¿ya? Pero tenía de las dos, digamos, y por lo tanto es como una prueba que de una otra manera recoge bien lo que uno espera que puedan haber aprendido. Entonces, la idea está en que yo voy leyendo cada una de sus preguntas, ¿ya? Y en esa lógica, la idea está en que lo que yo vaya mencionándoles, obviamente ustedes lo van revisando, ¿ya? Así que vamos uno a uno. La introducción de procesos cognitivos como explicación de la conducta es producto de... ¿Ya? Y esto es bien interesante. ¿En qué sentido? En el sentido de que vale la pena recordar que lo que yo les he venido explicando tiene que ver con cómo, en este caso, emergen los procesos psicológicos, ¿ya? Y los procesos psicológicos en términos de que en el comienzo de la vida, digamos, de la psicología, ya cuando se empezó a hablar del inconsciente, propuesto por Sigmund Freud, claramente generó un cambio en la forma en la cual se estudia el comportamiento humano y por lo tanto se asumía que la mayoría de las personas no nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿ya? Después apareció el enfoque conductual, que habló de la importancia de, en este caso, del ambiente, para, en este caso, explicar nuestra conducta. Y todo lo que nos pasa tiene que ver con dónde vivimos, nuestra familia, nuestro ambiente, en fin, ¿ya? Luego empezaron a aparecer los procesos psicológicos, ¿ya? Y por lo tanto la memoria, la atención, la concentración, la percepción, el aprendizaje, empezaron a aparecer por lo tanto como factores que influían en nuestro comportamiento. Por lo tanto, en esa lógica, ¿ya? Cuando uno dice la introducción de procesos cognitivos como explicación de la conducta es producto de, y ahí uno dice que es la letra C, que tiene que ver con necesidades explicativas frente a nuevos fenómenos, ¿ya? De una u otra manera, por ejemplo, y en este caso el COVID, ¿por qué la gente no se está vacunando, o hay gente que no se vacuna, y uno dice, no, es porque no toma conciencia, ya, ok. Lo que pasa es que la percepción de riesgo ha cambiado, ok, ya ningún problema con eso. ¿Se fijan cómo empiezan a aparecer explicaciones? Incluso en mayo podría decir, mira, lo que pasa es que la gente afectivamente o emocionalmente está agotada. Y aparece otra explicación. En fin, siempre van a haber nuevas explicaciones frente a los nuevos fenómenos y por lo tanto los procesos psicológicos acá aparecen muy claramente, ¿ya? De acuerdo a lo visto en cátedra, se puede afirmar lo siguiente en relación al ser humano. Si bien uno romano en un comienzo se le entendía como un organismo que respondía hacia el ambiente, en las últimas décadas se le entiende como un sujeto que además de es capaz de intervenir y modificarlo. Correcto, lo que hemos estado hablando en todas las clases. 2. Al momento de estudiar al ser humano se debe considerar aspectos tales como las emociones, contexto sociocultural, biología, historia individual, etc. Correcto. La número 3, el ser humano como organismo surge y se desarrolla según las posibilidades que la estructura biológica le puede ofrecer. Obvio, es lo que hemos hablado de la importancia del cerebro, del sistema nervioso. La 4, la visión de ser humano que hoy se posee puede cambiar en el futuro, conforme se continúen realizando investigaciones que aporten mayores conocimientos, que ayuden a una mayor comprensión, obvio. Y la número 5, un ejemplo de la evolución que ha tenido el ser humano, por ejemplo, desde Sigmund Freud, y eso también es correcto, cómo ha ido cambiando la definición de qué entendemos por ser humano y el comportamiento. Por lo tanto, acá tenemos la alternativa correcta, C de todas, para la pregunta 2. La pregunta 3 va en la misma lógica y muy fácil. ¿Sí? Dime. ¿Y la 1 cuál era? La 1 es la alternativa C, la necesidad explicativa frente a los nuevos fenómenos. La vida nos va a siempre mostrar nuevos fenómenos y vamos a tener que ir explicándolo. Y si no encontramos buenas explicaciones, vamos a tener que investigar para proponer una nueva. Porque imagínate que yo te diga, imagínate que, a ver, yo soy ministro de Salud, ¿ya? Y tú eres parte de la mesa de trabajo COVID.
Y yo te digo como ministro de Salud, oiga, cuéntame, ¿cómo podemos cambiar la percepción de la gente para que aumente la percepción de riesgo? ¿Me siguen? ¿Cómo puedo aumentar la percepción de riesgo? Y claro, la pregunta es $1.000.000 para ustedes, pues, ¿cómo podemos cambiar la percepción de la gente? Le mostramos publicidad, que es una de las cosas que se ha estado hablando harto en prensa, de mostrar a gente que salió de la intubación, para escuchar a las personas que estuvieron intubadas. Wow, sí, hagamos entonces, por ejemplo, entonces comerciales del shock, así como que la gente quede como impactada para que cambie su estrategia de salud. Ok, se puede hacer así. Luego, no sé, a ver, cambiemos la percepción de la gente mediante mostrar los beneficios de mantenerse vacunado. Ya, mostremos entonces, por ejemplo, las imágenes de la Eurocopa que está jugando ahora, valga la redundancia, en Europa, y donde los estadios tienen gente. Y acá en Sudamérica no hay gente todavía. Entonces mostremos que la gente puede salir a la calle, pero vacunada. ¿Ya? Entonces, claro, allí uno empieza a mirar en la alternativa C de Encarnación, la alternativa C de Carlitos. Todas. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, eso se refiere con la pregunta 1C, con que siempre van a aparecer nuevas explicaciones ante los mismos fenómenos. ¿Te parece? ¿Te queda más claro? Sí, profe. Ya. 3. De acuerdo a lo visto en cátedra, el ser humano debe ser estudiado todo lo que hemos hablado, ambiental, biológica, cognitiva, afectiva, alternativa E, todas las anteriores. De acuerdo al modelo sociocomportamental o sociohistórico, cosa que me interesa que aprendan mucho desde esta perspectiva, de cómo es que lo social y lo cultural influye en nuestros procesos psicológicos, y no da lo mismo donde estudiemos, porque podemos desarrollar más o menos nuestro rendimiento intelectual, así como también, dependiendo del ambiente en el que estamos, emocionalmente podemos ser muy diferentes, y a veces viviendo en regiones diferentes también nos puede afectar de forma diferente. Por lo tanto, la alternativa A, ¿se plantea que los procesos psicológicos se pueden reorganizar desde lo social? La respuesta es sí. Alternativa B, ¿se plantea la importancia del medio social en la conformación de los procesos psicológicos? Correcto. ¿Y la inteligencia como proceso psicológico no se ve afectada por lo social? Falso. Por lo tanto, A y B son correctas. Alternativa D es lo que ustedes deberían haber marcado. 5. Definición. Experiencia básica de la estimulación proveniente de los órganos de los sentidos es conocido con el nombre de sensación. De definición textual del PowerPoint que ustedes tienen que haber estudiado. ¿Ya? Luego, pregunta número 6. En cuanto al umbral absoluto, vale decir cuánta energía se necesita para producirse una determinada experiencia. ¿Alguien escribió? ¿Alguien levantaba la mano? No, ya. Pensé que la habían levantado, por eso. Ya, miren. Esto tiene que ver con qué se percibe y qué no se percibe, qué se registra y qué no se registra en la sensopercepción. Entonces, cuando hablamos de esto, se habla de que hay un umbral, donde todo lo que está bajo ese umbral no se percibe. En cambio, todo lo que está traspasa ese umbral, obviamente que se va a registrar. Por lo tanto, número 1, romano. La energía que llega a la célula debe tener un determinado nivel de intensidad para producir la sensación. Eso es correcto. ¿Cuestiona la idea de que existe una energía mínima para producir la experiencia sensorial? Falso. 3. El umbral absoluto es la intensidad mínima de energía para producirle una sensación a una persona. Correcto. Cualquier estímulo por debajo de este umbral no será experimentado. Correcto. Cualquier estímulo que supere no será registrado. Falso. Por lo tanto, tenemos 1, 3 y 4 romanos, y por lo tanto nos quedamos con la alternativa A de Anita. 7. Nuevamente, pregunta muy textual. ¿Cuáles son los receptores de los humanos? Los bastones y los conos. En este caso sería alternativa D, 4 y 5, la alternativa, digamos, D de dinosaurio, porque la pupila, el cristalino y la córnea son estructuras del ojo humano. Ya, en este momento, como que yo estoy hablando varias de las alternativas que ustedes tuvieron contestadas, pero estoy haciendo este repaso uno a uno porque hay gente que todavía no le he puesto la nota, como el caso de Catalina, lo mismo que de David, y si van mirando las preguntas, pueden ir viendo las respuestas e ir calculando la nota que tengan. 8. El enfoque de ojo se lleva a cabo debido a que el lente cristalino se aplana o se redondea. ¿Cómo se llama eso? Acomodación. ¿Sí? Nuevamente, pregunta textual del PowerPoint. Nada nuevo bajo el sol. 9. En cuanto a la visión, ¿ya? Esta pregunta tiene que ver con algo que nosotros vimos cuando estamos hablando de la visión como proceso lógico. Cuando hablábamos de que lo que percibe el ojo derecho lo recibe el hemisferio izquierdo y viceversa. Lo que percibimos con el ojo derecho es percibido más bien por el hemisferio izquierdo. Esto solamente es lo que se pregunta en esta pregunta.
y por lo tanto la alternativa correcta acá son la alternativa 3, que dice los mensajes provenientes del campo visual izquierdo se dirigen al lóbulo occipital derecho, ¿sí? Así como también la información derivada, la alternativa 4 romano, la información derivada del campo visual derecho es procesada por el lóbulo occipital izquierdo. Por lo tanto, 3 y 4, alternativa D de dinosaurio, en la pregunta 9 sería la alternativa correcta. Pregunta 10. En cuanto a los receptores cutáneos, pregunta textual y sacada directamente del PPT, son todos en este caso los procesos, digamos, los receptores que aparecen allí. Son ¿La 9 cuál era? La 9 es alternativa D de dinosaurio, 3 y 4 romano. Luego, pregunta 11. Cabe afirmar en relación a la percepción. ¿Es un proceso altamente pasivo? Falso. Hemos hablado constantemente de un proceso súper activo. Ya lo que pasa es que no nos demos cuenta, es diferente. 2. Como acto psicológico se encuentra influido solamente por el cerebro y el funcionamiento del sistema nervioso. Falso, porque la percepción se encuentra muy influida por el contexto social, lo cultural, lo histórico, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. La visión que aporta el modelo sociohistórico amplía nuestra comprensión, sin duda. Ya ahí tenemos la alternativa 3 como correcta. Lo social juega un rol fundamental en la percepción desde los planteamientos del modelo sociohistórico, en términos que proporciona el lenguaje como medio para interpretar los datos entregados por los órganos de los sentidos. Eso también es correcto, 3, 4. Y la importancia que cabe atribuirle la influencia de los aspectos sociales a una materia de estudio. Falso, o sea, eso está demostrado hace décadas. Por lo tanto, nos encontramos nuevamente con que 3 y 4 romanos son correctas, por lo tanto, pregunta 11, alternativa A de Anita. Camuflaje, ¿qué es el camuflaje? El camuflaje es confundir el fondo con la figura. Recuerden cuando vimos el PowerPoint que aparecía un perrito, o en realidad una imagen blanca con manchitas negras. ¿Sí? Ay, que sí puede ir un poquito más lento que está, o sea, no alcanzo a percibir la información. No, pero no alcanzo a escribir lo que estaba diciendo. Eso. La pregunta 11 tiene como pregunta alternativa correcta la alternativa A. 3 y 4. ¿Y la 10? Y las 10 todas las anteriores. Ah, ya, gracias. Pregunta 12. Lo que pasa es que estoy acelerado porque como me queda poco tiempo, por eso estoy tratando de avanzar lo más posible. ¿Ya? 12. La alternativa correcta es confundir el fondo con la figura, que es lo que yo le estaba diciendo de este perrito, que de hecho no sé si fue en este curso o en otro, pero alguien dijo que veía una vaca, que no veía un perro, ¿ya? Porque tenía una figura blanca como con manchas negras. Pero la gracia es que la forma del animal o de quien anda vestido se tiene que camuflar o tiene que como confundirse con el fondo. Y por lo tanto ahí uno tiene, en este caso como alternativa correcta, la alternativa B de Bascuñán, la pregunta número 12. ¿En qué consiste la constancia perceptual? Ese fenómeno lo que quiere decir es que a pesar de que digamos, uno ve a las personas más chicas cuando están más lejos y cuando se acercan obviamente van creciendo, uno sabe que a pesar de que se ven pequeños no quiere decir que los objetos sean pequeños, sino que tienen un determinado tamaño y que a pesar de que yo lo vea diferente, claramente voy a, ¿cómo se llama?, a tener una imagen constante. Por lo tanto, acá la alternativa correcta no es que los organismos, como es la alternativa A, percibimos la realidad siempre de la misma manera. No, sino que seguimos teniendo la misma experiencia perceptual, aunque cambien los datos provenientes de los sentidos. ¿Ya? Ahora, la actividad perceptiva no descansa, no es eso, sino que, como dice la alternativa D, la tendencia a percibir los objetos como relativamente estables e invariables pese a los cambios de la información sensorial. Por lo tanto, tenemos como alternativa correcta la alternativa E de Eduardo, vale decir B y D, ya que aparecen acá en la pregunta. Luego, pregunta 14. Dentro de los principios de la Gestalt, de la organización perceptual, es posible encontrar cuáles son los principios, nuevamente textual, lo que es proximidad, fondo y similitud. ¿Ya? Digamos, perdón, por proximidad, cierre y similitud. Eso sí, porque figura y fondo no son principios de la Gestalt. ¿Ya? Sin embargo, hubo estudiantes que en vez de colocar similitud, como tenían dudas con semejanza, solamente se quedaron con la alternativa A, ya de 1 y 2. En términos estrictos, la alternativa correcta era la alternativa E, 1, 2 y 5. Pero por esta cosa de que similitud es sinónimo de semejanza, y algunos pensaron que yo no estaba considerando eso, lo cierto está en que a veces algunos pusieron como alternativa correcta en la pregunta 14 la A, 1 y 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice yo? Considerar ambas alternativas como correctas. Vale decir alternativa A y alternativa E. ¿Ya?
Y la percepción desde los planteamientos de cátedra es un proceso activo, sí, altamente complejo, sí, mediatizado por el lenguaje, sí, surge y se desarrolla interacción con el ambiente, sí, juega un papel importante en la memoria, el aprendizaje y la motivación, sí. Por lo tanto, alternativa correcta A de Anita, todas las anteriores, ¿ya? Y finalmente, como yo les decía, en la pregunta de desarrollo, lo que yo hice fue, en este caso, pedirles que ustedes analizaran la situación de COVID, pero agregando 5 procesos psicológicos. Quienes tengan menor nota, vean si es que efectivamente les pasó eso, ¿vale? Es decir, de que la pregunta de desarrollo ya no incluía los procesos psicológicos, ¿ya? Por lo tanto, los que tengan menos nota, lo más probable es que se debió a esta pregunta que tiene que ver con que no respondieron según lo que se les estaba pidiendo. Aún así, de igual forma, les puse puntaje, ¿ya? Si hay alguien que tiene dudas con respecto a, en este caso, si tiene dudas con respecto a la prueba, alguna duda con respecto a la corrección de nuestra prueba, me puede enviar sus comentarios a mi correo y yo obviamente lo voy a revisar. ¿Cómo, profe, dónde se ve la prueba? Si recién la proyecté todo el rato, Matías. Todo el rato proyecté acabo de dejar de proyectar. O sea, digamos que la compartí pantalla y mostré la prueba todo el rato. ¿O no se vio? Díganme que no. Ojalá que no me digan. Profe, no, me expliqué mal, Sí se vio. Me expliqué mal. A lo que me refiero es que yo no encontré mi prueba. ¿Aló? ¿Tu prueba o tu nota? Pues, mi nota. Ya, envíame un correo, Matías, porque puede que haya pasado como eran varios correos y descargando y corrigiendo rápido, puede que no la haya visto. Reenvíame, por favor, tu prueba, Matías, y eso es todo, tal cual como Ya, le dije profesor. a David, ¿ya? ¿No voy a tener penalización por enviar la prueba de 2 veces? No, porque en el fondo la idea está en que como vas a reenviar la prueba, ahí aparece tú que enviaste la prueba en el momento correcto. Así que no hay ningún problema con ello, mi estimado. Profe, ¿Sí? ¿pero dónde puedo ver la nota? Hay un aula donde uno coloca la nota que se llama Actas Web. Ahí va a aparecer tu nota. ¿Ya? Ahí está. De todas formas, como hay gente que no lo ha visto, lo que voy a hacer es descargar la planilla y subirle la nota acá al aula virtual. Pero ingresa a Actas Web y ahí vas a poder ver tu nota. Ya, profe, gracias. Profe, Pues, sí, dime. ¿cómo sabemos qué puntaje tuvimos en la parte de desarrollo? Sí, dime, te escucho. Porque con mi grupo no tuvimos como una nota muy alta, ¿Ya? pero en el desarrollo pusimos ¿cómo se llama? Las 5 cosas que pedía ¿Ya? en el ensayo. Entonces, como que eso me causa duda, para saber Mira. si bajamos mucho por el desarrollo o por las alternativas. Mira, yo te pediría, como lo estoy haciendo con varios de los chiquillos, envíame esa misma inquietud por correo y cuando yo tenga ¿cómo se llama? Que revisar digamos, la prueba de David, la de Matías, aprovecho de revisar también lo que tú me comentas. ¿Te parece? Sí, gracias. De nada, pues, Antonia. Ya pues, chiquillos, ya pues, chiquillas, Pero- las dejo acá. Sí, dime, te escucho. ¿La prueba cuándo exactamente? Dijo que era la primera semana de julio. Sí, pues sí, es la primera semana de julio, entonces debería ser el día jueves 8 de julio. Y ahí entra la materia nueva después de lo que vimos. Exactamente. ¿Ah? ¿Entran algunos textos? Sí, pero yo se los voy a dar con anticipación. Pero pierde cuidado, porque tengo que ¿cómo se llama? Planificar en función de que entiendo que están agotados. Yo les solamente estoy dando 2 textos. Entonces, de igual forma, vamos a trabajar con el texto de Feldman por si acaso. Ya que como el libro y el link que yo les pedí que tuvieran ahí a mano. ¿Ya? Ahora sí, pues chiquillos, los dejo porque me tengo que ir a esta reunión. Dime, Victoria. Una cosita, perdón, que lo interrumpa. Tranquilo. ¿La prueba va a ser como la misma metodología que la prueba No la anterior? Alternativa y desarrollo, no pues me interesa Pero- evaluar, no ponerle problemas.
Me refiero a si va a ser como en el horario de clase solamente o si va a ser, por ejemplo... En el mismo horario de clase, y si la quieren enviar antes, la envían antes. No voy a cambiar las reglas del juego. O sea, ya, eso era. Ya, muchas gracias. les voy a poner nerviosos si ya están cansados y nerviosos. No, a mí me interesa que aprendan. Yo ya los comenté, así que es la misma modalidad. ¿Ya, chicas? ¿Profe? Gracias. ¿Sí? Perdón. Dime. ¿De casualidad la prueba va a ser en grupo o individual? En grupo, la misma metodología que usamos ahora, ¿ya? Porque como Ya, les perfecto. decía, la idea es que aprendan a trabajar en grupo o resolver dificultades también si las han tenido. Eso, Ya, chicas. profe, Muchas una gracias. pregunta. Chao. ¿Ya la última? ¿Dónde se veían las notas? En Actas Web. Allí ustedes pueden ingresar y pueden ver las notas de todas sus asignaturas. Ahí las tengo, Gracias. en el sitio oficial. De nada. Ya, chiquillos, ahora sí, mueven la reunión, cuídense. Un besito, un abrazo. Chao. Vamos a Chile mañana. Vamos a Chile mañana. Que tenga buen día. Chau, chau. Chao, profe.